Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de drama, exclusivas y todo lo relacionado con las celebridades turcas que amamos. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que es su copyright que muchos de ustedes han estado esperando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de Can Yaman de Demet Özdemir, y como el título sugiere, de algunos secretos jugosos que al parecer Can ha decidido revelar. Su copyright que muchos de ustedes son grandes fanáticos de esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, y han seguido su trayectoria con Pasiu Superíndice 3N. Así que abrochense los cinturones porque este vídeo va a estar cargado de información Superíndice 3N explosiva. Pero antes de que empecemos a desgranar todo este salseo, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el chisme tanto como a mí, y lo muy es importante suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo las últimas noticias, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo turco, y no querrán perderse nada. Ahora vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que hizo suspirar a millones con su química en la exitosa serie Erkenci Kuay. Desde entonces, su relación Superíndice 3N ha sido objeto de intensa especulación Superíndice 3N y fascinación Superíndice 3N. Hubo rumores de romance, luego negaciones, luego rumores, un verdadero culebro Superíndice 3N digno de una telenovela turca. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación Superíndice 3N. Sin embargo, recientemente Can Yaman ha estado mucho abierto en las entrevistas, y algunas de las cosas que ha dicho han dejado a muchos fanáticos boquiabiertos. En una reciente entrevista con una revista italiana, Can Yaman fue preguntado sobre su experiencia trabajando con Demet en Erkenci Kuay. Hasta aquí, nada nuevo. Sin embargo, su respuesta fue mucho reveladora de lo que nadie esperaba. Can comentó Superíndice 3 textualmente: Demet es una actriz increíblemente talentosa y trabajar con ella fue una experiencia fantástica. Teníamos una química natural en pantalla, y eso se debe a que, digamos que fuera de la pantalla también copyright en existo a cierta conexión Superíndice 3N. ¡Boom! ¿Escucharon eso? ¿Conexión Superíndice 3N fuera de la pantalla? Esto confirma, al menos en parte, lo que muchos fanáticos han sospechado durante aún más menos que hubo algo que amistad entre ellos. La intensidad de su mirada en la pantalla, la forma en que se movían el uno alrededor del otro eran más menosales que muchos interpretaban como algo profundo. Los foros de fanáticos se llenaban de análisis detallados de cada gesto, cada sonrisa, buscando la confirmación Superíndice 3N de ese romance secreto que tanto anhelaban. Los hashtags _Candem _Erkenci Kuy eran tendencia mundial cada vez que la serie se emitía, y cada publicación Superíndice 3N en redes sociales de ambos actores era analizada hasta la saciedad. La Candemanua estaba en su apogeo. Pero la cosa no se queda aún. Can continuó Superíndice 3 diciendo algo aún de ese intrigante. Demet es una persona muy reservada, y respeto eso. Pero lo que puedo decir es que ella tiene un gran sentido del humor y es muy divertida. Siempre me hago reír en el set, incluso cuando estuvamos grabando escenas muy dramáticas. Hasta aquí, todo bien. Pero luego soltó Superíndice 3 la bomba. Pero también copyright puedo decir que Demet es mucho aventurera de lo que la gente cree. Tiene un lado salvaje que no muestra a menudo, pero que es realmente fascinante. Aventurera. Lado salvaje. ¿De qué copyright es hablando Can Yaman? Aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas. Imaginen las caras de todos los que leemos la revista italiana donde apareció Superíndice 3 esa declaración Superíndice 3N. El internet explotó Superíndice 3. ¿Qué copyright secretos ocultos guardaba Demet? ¿Acaso se trataba de un alma libre reprimida por las convenciones sociales? Las teorías conspirativas comenzaron a florecer. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos han comenzado a especular sobre a qué copyright se refiere Can con este lado salvaje de Demet. Algunos sugieren que podría referirse a su espíritu independiente y su pasión Superíndice 3N por viajar. Demet ha compartido en varias ocasiones fotos de sus viajes por todo el mundo, y siempre se la ve disfrutando de nuevas experiencias.
Recordemos esas fotos en parapente sobre Oludeniz, o caminando por las calles de Bali con una sonrisa radiante. Su Instagram, aunque cuidado, dejaba entrever una sed de aventura, una búsqueda constante de lo nuevo y lo emocionante. Otros, S atrevidos, sugieren que podría referirse a su vida amorosa. Como sabemos, Demet ha tenido varias relaciones públicas a lo largo de los aún más menos os, y algunas de ellas han sido bastante turbulentas. ¿Serú que can es tú, insinuando que Demet tiene un lado ese rebelde y arriesgado en el amor? Kizu ese can se refiere a la intensidad con la que Demet se entrega en sus relaciones, sin miedo a mostrar sus sentimientos, incluso si eso la lleva a sufrir desilusiones. O tal vez aludo a rumores de romances fugaces con otros actores o figuras públicas. La imaginación superíndice 3N de los fanáticos no tiene límites. Además de estas declaraciones sobre el lado salvaje de Demet, Cantambiu Copyright N revelu superíndice 3 un pequeño más menos o secreto sobre su forma de ser en el trabajo. Dijo que Demet es una perfeccionista y que siempre se exige mucho a sí misma. Demet es muy profesional y siempre quiere dar lo mejor de su. A veces se presiona demasiado, pero eso es porque es muy apasionada por su trabajo. Esta revelación superíndice 3N nos da una pista sobre la dedicación superíndice 3N y el esfuerzo que Demet invierte en cada papel que interpreta. Detrás de esa sonrisa encantadora y su talento natural, se esconde una artista comprometida con su oficio, que no se conforma con menos que la excelencia. Cantambiu Copyright N con tu superíndice 3 una anu copyright dota divertida sobre Demet. Dijo que una vez, durante la grabación superíndice 3N de una escena muy emotiva, Demet no podía parar de reírse. Era una escena muy seria, pero Demet no podía evitar reírse. Yo tampoco podía parar, así que tuvimos que repetir la escena varias veces. Fue muy divertido, pero también copyright N muy frustrante para el director. Imaginen la situación superíndice 3N, una escena crucial, llena de drama y tensión superíndice 3N, y los dos protagonistas, Can y Demet, atacados por un ataque de risa incontrolable. Seguro que el director estaba al borde del colapso nervioso. Pero esta anu copyright dota revela la camaradería y la buena onda que existían entre ambos en el set de grabación superíndice 3N. Estas pequeñas más menos as historias y revelaciones de Can nos dan una visión superíndice 3N mucho ese untima y personal de Demet Özdemir. Nos muestran que es una persona compleja, con un lado divertido y aventurero que no siempre se ve en público. Nos permite vislumbrar a la Demet humana, ese ayu de la imagen de estrella de televisión superíndice 3N. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué copyright Can llaman esto, revelando estos secretos ahora? ¿Serú que esto intentando limpiar su imagen de copyright, ese de algunas controversias recientes? ¿O simplemente esto siendo sincero y abierto sobre su experiencia con Demet? Can ha tenido algunos momentos polu copyright micos en el pasado, comentarios que fueron considerados sexistas o inapropiados. ¿Podrá ser que estas declaraciones sobre Demet sean un intento de mostrar un lado ese respetuoso y admirador de las mujeres? O tal vez simplemente esto, en una etapa de su vida en la que se siente SCU superíndice 3 modo compartiendo sus experiencias y opiniones, sin importar las consecuencias? Sea cual sea la razón superíndice 3N, estas revelaciones han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos de Can y Demet están divididos. Algunos están emocionados de escuchar estas historias y sienten que confirman sus sospechas sobre su relación superíndice 3N. Otros están molestos porque sienten que Can está traicionando la confianza de Demet al revelar secretos sobre ella. Almohadilla Can llaman desleal almohadilla Demet no está sola, son algunos de los hashtags que se han viralizado en Twitter, mostrando el descontento de muchos fanáticos. Y por supuesto también copyright N aquellos que simplemente disfrutan del drama y el chisme. Para ellos, estas revelaciones son como un regalo del cielo. Estos son los que se deleitan con cada detalle, los que alimentan los rumores y las especulaciones, los que viven por el salseo. Y yo los entiendo perfectamente. Pero ese ayu del drama y el chisme, creo que estas revelaciones nos muestran que Can y Demet tuvieron una relación superíndice 3N muy especial. Tal vez no fue un romance apasionado y duradero, pero fue una conexión superíndice 3N profunda y significativa. Y eso es algo que siempre será recordado por sus fanáticos. La magia que crearon juntos en Erkenci Kwai es innegable,
y aunque su relación superíndice 3N haya terminado o nunca haya sido lo que muchos esperaban, siempre tendrán ese vínculo especial que surge de compartir una experiencia tan única. Ahora bien, como siempre, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Can Yaman es conocido por ser un poco, digamos, impredecible. A veces dice cosas que no debería, y otras veces exagera un poco las cosas. Así que no podemos estar 100% seguros de que todo lo que dice es verdad. Hay que recordar que los famosos También Copyright N son seres humanos, con sus propias motivaciones y perspectivas. Y a veces lo que dicen públicamente no refleja la realidad por completo. Sin embargo, creo que hay algo de verdad en sus palabras. Creo que hubo una conexión superíndice 3N genuina entre Can y Demet, y creo que ambos se respetan y se admiran mutuamente. A pesar de los altibajos y las especulaciones, parece que han logrado mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Y eso en el mundo del espectáculo es algo digno de admirar. Y hablando de Demet, hasta el momento ella no ha respondido a estas declaraciones de Can. Estaremos atentos a ver si decide romper su silencio y dar su propia versión superíndice 3N de la historia. ¿Decidiru aclarar los rumores sobre su lado salvaje? ¿Confirmaru o negaru la existencia de esa conexión superíndice 3N fuera de la pantalla? La espera es angustiante. Cada movimiento de Demet es observado con lupa, cada publicación superíndice 3N en redes sociales es analizada en busca de pistas. La Demet Manua es a la orden del dúa. Mientras tanto, seguiremos disfrutando del drama y el chisme. Y por supuesto, seguiremos apoyando a Can y Demet en sus carreras profesionales. Ambos son talentosos y carismáticos, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos futuros. Les deseamos lo mejor en todo lo que hagan. Ahora, antes de que me vaya, quiero recordarles que todo esto es solo especulación superíndice 3N y opinión superíndice 3N. No tenemos forma de saber con certeza copyright pa su superíndice 3 realmente entre Can y Demet. Así que, por favor, no tomen nada de esto como un hecho absoluto. La vida de los famosos es un misterio para nosotros, los mortales, y muchas veces solo vemos la punta del iceberg. Pero bueno, para eso estamos aquí, para especular y divertirnos un poco. ¿No creen? Al final, el chisme es un pasatiempo inofensivo que nos permite evadirnos de la realidad, y son más o menos con mundos llenos de glamour y pasión superíndice 3N. Y ahora llegamos al final de este vídeo cargado de chisme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles todo esto. En resumen, hoy hablamos sobre las recientes revelaciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, su lado salvaje, su perfeccionismo y algunas copyright dotas divertidas del set de Erkenci Kwai. Analizamos por qué copyright Can podrá estar revelando estos secretos ahora y CU superíndice 3 esto ha impactado a los fanáticos. Recapitulamos la historia de amor de Can y Demet, analizamos las posibles interpretaciones de las declaraciones de Can y exploramos el impacto de todo esto en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Can? ¿Creen que hubo algo entre con diéresis copyright, L y Demet? Quiero saber sus pensamientos. ¿Creen que Demet debería responder a las declaraciones de Can? ¿Qué copyright tipo de proyectos les gustaría ver a Can y Demet protagonizar en el futuro? Compartan sus ideas y opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos que también copyright N aman el chisme turco, y lo muy es importante suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis superíndice 3 y más exclusivas. Recuerden que aquí siempre encontrarán en las últimas noticias, rumores y chismes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos.